Continuamos con Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Continuamos abordando esta llegada ahora de Giorgia Meloni al poder en Italia. Así es, Trina. Para ello vamos a recibir a nuestro invitado especialista la mañana de hoy. Se trata de Mateo Re, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y está conectado a esta hora con nosotros desde España. Un gusto que nos acompañe. Por acá les saludamos Trina Acevedo y José Enrique Robles. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Principalmente nos gustaría plantear lo que representa la figura de una política como Giorgia Meloni que llegue al gobierno italiano y rompa quizás con una tradición de gobiernos en los últimos años de izquierda. Lo que representa para Italia, profesor, este giro a la derecha. Bueno, yo creo que representa efectivamente un giro a la derecha después de tantos años con la izquierda gobernando, pero también representa una grandísima novedad para Italia, y es el hecho de que por primera vez una mujer llega al gobierno de mi país. Yo creo que Giorgia Meloni, como bien se ha dicho, es una representante de un partido conservador, un partido además que tiene un pasado nostálgico hasta del fascismo, un partido que se podría en algunos casos hasta definir como post-fascista. Y eso obviamente es algo que pues importante, ¿no?, a la hora de describir a Giorgia Meloni. Está claro que, y esto lo ha hecho también, digamos, de manera clara en los últimos días de la campaña electoral, está claro que Giorgia Meloni, una vez que llega al gobierno, tendrá que moderar mucho su discurso, un discurso que, repito, ya estaba moderando en la fase ya final de la campaña electoral. Pero además una Giorgia Meloni que tendrá que lidiar con dos de los compañeros, dos de los demás, de los líderes de los partidos que apoyan su coalición. Uno es Silvio Berlusconi, yo creo que el muy conocido Silvio Berlusconi, y el otro Matteo Salvini, que se caracterizan por tener, digamos, unos egos bastante fuertes. Entonces, pues su política tendrá que tener en cuenta también estos egos, y Giorgia Meloni tendrá que lidiar con ellos, y pues yo no creo que vaya a ser fácil. Y además tendrá que lidiar con todo un tema económico, siendo uno de los países más endeudados de la Unión Europea luego de Grecia. Todo esto también se da cuando ya construyó toda una imagen o una campaña que fue la que la lleva ahora al gobierno, con mensajes de valores familiares y también mensajes anti-LGBT. Y como usted mencionaba, todo este tema sobre todo que se ha dado en las últimas semanas con Berlusconi y su relación cercana a Vladimir Putin. Pues sí, la verdad que digamos que el gobierno es un gobierno claramente conservador, que como se decía ahí en estudio, tiene unas propuestas en contra, por ejemplo, de las lobbies, la que define la misma Giorgia Meloni como lobbies LGTBI, y promueve a cambio la natalidad y las familias tradicionales. Va a ser un gobierno que intentará contrarrestar la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal, pero es un gobierno que tiene un reto importante a nivel económico, porque efectivamente Italia es un país que está tremendamente endeudado, es un país que va a tener unos problemas enormes de crisis energética debido sobre todo a la guerra actual, en la guerra de Ucrania, y además es un país que tendrá que gestionar, y tendrá que hacerlo muy bien, una cantidad enorme de dinero que le llega de la Unión Europea. Las palabras de Silvio Berlusconi en los últimos días, alabando casi a Putin y digamos poniendo en mal lugar a Zelensky, claramente no ayudan para que haya una armonía en los primeros momentos de este nuevo gobierno. Es verdad también que Giorgia Meloni se ha referido a Europa, ha hablado con Europa de manera directa, diciendo que el gobierno se va a mantener fiel a los pactos que se habían sellado, es decir, que se va a mantener fiel a contrarrestar a la Rusia de Putin y apoyar a la Ucrania de Zelensky. Es decir, que a nivel de pacto atlántico no debe de haber ningún problema, y eso es lo que ha asegurado Giorgia Meloni en los últimos días.
Bien, estimado profesor, muy completo el balance que nos ofrece hasta el momento. Quisiera de esa forma repreguntar si usted plantea que exista algún cambio con la Unión Europea, a pesar de lo que para la Unión representaba la llegada de Giorgia Meloni al gobierno en Italia, si todo se mantendría, porque si rescatáramos palabras de ella, ha dicho de que no quiere buscar más beneficios comunes, quiere ocuparse de los problemas internos de Italia y no seguir haciendo lo que hace la Unión Europea generalmente, según lo que declaraba en semanas anteriores. Sí, digamos que Giorgia Meloni ha sido casi siempre bastante crítica con la Unión Europea, sobre todo con este tipo de Unión Europea. En el fondo Giorgia Meloni de alguna manera se ha enfrentado prácticamente siempre o casi siempre a este eje Francia-Alemania, el eje París-Berlín. Según Giorgia Meloni, la Unión Europea tendría más sentido si se ampliara de verdad, con hechos concretos, al este y sobre todo al sur. Digamos que la idea un poco que tiene Giorgia Meloni, que tiene también otro socio de gobierno que es Matteo Salvini, es que en realidad Europa esté gobernada y liderada por los países centrales y del norte y menos por parte de los países del este y del sur. Con lo cual, digamos que en ese aspecto ella quiere una Europa más inclusiva. A veces en esto no tiene en cuenta de la cantidad enorme de dinero que nos envía Europa y también propone que haya una mayor soberanía nacional, es decir, que está bien que Europa dicte un poco la línea, pero que en el fondo cada país sea soberano. Esas son las críticas. Unas críticas yo creo que va a suavizar. Tendremos que ver también la labor importantísima del ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Tajani, que sabemos que es del partido Forza Italia, es la mano derecha, digamos, de Silvio Berlusconi, y como hemos visto que Silvio Berlusconi últimamente está bastante crítico con Europa, no tanto con Europa, sino más bien con la idea del apoyo incondicional a Zelensky y a la Ucrania, pues veremos si, cuál va a ser también la labor de Tajani, que, repito, es justamente la mano derecha de Silvio Berlusconi. Yo creo que como hombre de Estado que es y como hombre además muy conocido en Europa, ya que fue presidente de la Eurocámara y además fue europarlamentario durante casi 30 años, creo que Tajani mantendrá unas muy buenas relaciones con Europa. Muchísimas gracias, Mateo, por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales. Pues muchas gracias. Hasta luego.